Bienvenidos sean todos nuestros queridísimos amigos que nos acompañan semana a semana al resumen de noticias semanal de la FNM News. Esta semana vamos a comenzar de inmediato. Una noticia increíble, inesperada, impresionante, tremendo chascarro que nos regaló el senador Francisco Chaguán la tarde de este sábado. A raíz de la crisis sanitaria de este año, la tecnología nos ha permitido unirnos sin la necesidad de estar físicamente juntos. Plataformas como Zoom, Meet, StreamYard, etc. nos han permitido poder estudiar, hacer reuniones e incluso trabajar a distancia. Lo más hermoso de esto viene cuando utilizamos los trucos de la tecnología para hacer creer que estamos en un lugar en que en realidad no estamos. De hecho, la tecnología es tan pero tan maravillosa que en este mismo momento yo me puedo ir a la calle, o puedo estar en una marcha, o en una oficina, o puedo estar a la orilla del mar, o incluso puedo hacerme miniatura y estar en medio de una colonia de hormigas. El secreto está en aprender a usar bien la tecnología. El problema viene cuando nuestros políticos aprenden a hacer uso de estas bondades, pero nadie les enseña a hacerlo con estilo, a hacerlo con clase. Este fue el caso del senador Francisco Chaguán, quien en horas de este sábado dejó correr la creatividad y al estar en medio de una votación manejando su auto y no en su oficina, no se le ocurrió nada mejor que simular un fondo de oficina de la forma más casera posible. Era tan mal hecho el efecto que el senador se le veía en las sombras de los árboles que iban y que llegaban a su auto. Ante esto, la moderadora le pregunta dónde estaba, porque salía permanentemente en movimiento, a lo que Chaguán responde: "A favor, señora secretaria". Luego de esto, ante la insistencia de la moderadora, el senador responde que tenía mala señal, haciendo creer que no lograba escuchar lo que le estaban preguntando. El senador Chaguán, al parecer, viene en un vehículo, conforme a las normativas que se aprobaron. Perdón, senador Chaguán. No entiendo dónde está porque se ve todo el rato moviéndose. A favor, señora secretaria. Senador Chaguán, ¿usted viene en viaje o está en su oficina? Porque tiene la visión es un poco confusa. Tengo pésima señal. A favor, señora secretaria. ¿Aló? Muy bien, le vamos a consignar el voto aunque la imagen es confusa. En otras noticias, lamentablemente sigue el terrorismo en la Araucanía. En la última semana hemos visto los extremos de violencia a la que pueden llegar estos grupos, además de la tan curiosa huelga del, comillas, Machi Celestino Córdoba, de quien tratamos en el video de la semana anterior. Esta semana, en la madrugada del día sábado, un grupo de 4 hombres encapuchados, acompañados de panfletos alusivos a la causa mapuche, atacaron como de costumbre a las personas que iban dentro de un camión en la Araucanía. El hecho en sí ya es no solo condenable, sino que además genera un completo sentimiento de rabia en cualquier persona con un mínimo de sentido común. El gran problema es que esto no solo llegó hasta ahí. Escuche bien, este grupo, al percatarse que dentro del camión iba también una niña de 9 años, no tuvieron compasión y disparándoles repetidas veces, dejan a esta niña en riesgo vital, teniendo que ser trasladada por carabineros al hospital más cercano. Ante esta terrible situación, la rabia que está acumulando la ciudadanía se incrementa al ver cómo la clase política de izquierda, al no tener manera de sacar provecho político de esta situación, la ignoran completamente. Tanto fue así que la Defensoría de la Niñez se refirió al tema solo luego de ser presionada primero por el diputado Mellado y después por todo el gobierno. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes debieran actuar ante estas evidentes violaciones de derechos básicos, lo único que dijeron fue que solidarizan con la familia, como si esto sirviera para algo. Y lo peor es que terminan haciendo un llamado al gobierno a dialogar y negociar con estos terroristas. Es una completa vergüenza ver cómo estos grupos, que dicen ser defensores de los derechos humanos, en realidad solo hacen política partidista. Solo son operadores políticos con sueldos exageradamente altos, que no tienen ninguna clase de utilidad al país ni a la clase trabajadora. Lamentablemente, y ahora hablo directamente a los privilegiados del Estado, la ciudadanía se está cansando de ustedes. Estamos cansados
de aquellos que validan la violencia como método para ganar más poder. Cansado de que nos roben una cantidad exagerada de impuestos diariamente para mantener privilegios de amigos y operadores políticos. Estamos realmente cansados de ver cómo todos los días están matando y torturando trabajadores en la Araucanía. Por sobre todo esto, queremos decirles que estamos cansados de ver cómo le vendieron a la ciudadanía una idea de nueva constitución redactada por el pueblo, para finalmente ser ustedes mismos los que van a aumentarse el poder, en nombre de los mismos que no solo queríamos sacarlos del poder, sino que además anhelamos que sean juzgados por utilizar medios ilegales para enriquecerse y finalmente convertirse en la aristocracia moderna, convertirse en los nuevos privilegiados sin haber trabajado ni emprendido absolutamente nada en toda su vida. El día de hoy esperamos justicia para esta niña de 9 años, justicia para Juan Barrios, quien fue quemado vivo dentro de su camión hace unos meses, y justicia para todos los que han sido golpeados, violentados y asesinados solo por el hecho de querer trabajar honradamente. De continuar, nadie hace nada por nosotros del gobierno, somos nosotros los que tenemos que actuar. Y este es un llamado de atención porque se envió una carta al presidente de la República para que seamos escuchados, donde se puedan mostrar las demandas que tenemos como conductores con las necesidades reales. Si no hay respuesta por parte del presidente de la República o alguna autoridad, se va a hacer un paro nacional con corte de frontera en Los Libertadores, donde va a quedar la repercusión a nivel sudamericano porque nadie va a poder pasar para ningún lado. Mi nombre es Marcelo Tolosa, soy de la FDU, conductores de camiones autónomos, no los maneja nadie, no hay colores políticos, no hay fines de lucro, simplemente el único objetivo es un bienestar colectivo. Para terminar la semana, una noticia mucho más tranquila, más calmada, aunque igual da rabia. Fue el interesante encuentro de tweets entre el asesor Cristian Larroulet y el ex candidato presidencial Alejandro Guiller. Todo comenzó con un tremendo tweet de Larroulet, donde comparaba los sueldos mínimos de toda Latinoamérica a propósito de la discusión constituyente. La comparación es algo increíble. Comienza exponiendo los sueldos más bajos que los tienen los mayores promotores actuales de la Asamblea Constituyente en el mundo. Estos son Cuba y Venezuela. En el caso del país gobernado por el régimen de Nicolás Maduro, el sueldo mínimo es de, escuche bien, $15. Es tan poco que a uno le cuesta creerlo. Literalmente, en peso chileno, estamos hablando de 11.900 pesos. Es una cosa completamente extraña. Lo interesante del caso de Venezuela es que, escuche bien, el país que más ha luchado contra el imperialismo yanqui, los que dijeron que se liberarían de la burguesía norteamericana. Hoy, al haber una tan mala administración de la moneda local, los venezolanos están comprando, vendiendo e incluso pagando sueldos en dólares estadounidenses. Esto es algo increíble. La independencia de la patria, más nunca Venezuela será colonia yanqui ni colonia de nadie. Ahora, esta información entregada por Larroulet es bastante interesante. Vemos, por un lado, modelos sociales y económicos latinoamericanos completamente fracasados. Países que están con un completo desorden social y políticos, que si bien han prometido una serie de derechos a los ciudadanos, gracias a la corrupción de sus gobernantes, el estado postrero llega a ser incluso peor que el primero. Ante eso, lo que cualquier persona con sentido común propondría es imitar las constituciones de los países que, entre lo malo, les ha ido un poco mejor, o al menos han logrado estar un poco más ordenados. Evidentemente lo que uno esperaría es que países como Venezuela, Cuba o Haití lucharan por tener constituciones como las de Chile, Costa Rica o Uruguay. Aunque entendemos que el caso de Uruguay es distinto porque tienen menos de 4 millones de habitantes, lo mismo que Costa Rica. Pero al menos constituciones como las de Chile. Lo realmente patético es ver países como Chile queriendo imitar las constituciones de países completamente destruidos. Es un caso bastante, pero bastante insólito. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Continuemos. Uno de los promotores del cambio a la constitución chilena, Alejandro Guiller, quien en su campaña presidencial proponía una nueva constitución y de hecho perdió rotundamente contra un candidato sin ningún peso político, respondió en el tuit
que Costa Rica, país que supera a Chile en el salario mínimo, redactó su constitución a través de una asamblea constituyente. Este tuit lo encontré bastante interesante. O sea, de ser así estamos diciendo que el problema no son las asambleas constituyentes, pues si bien los peores países tienen este tipo de constituciones, el país número 1 también lo tiene. Este es un argumento tremendo, casi me convence a votar a prueba. Pero lamentablemente la esperanza en el proceso constituyente latinoamericano no duró muchos minutos antes de ser aclarado. Las asambleas constituyentes fueron muy populares en América Latina, sobre todo en la década del 90. Países como Argentina, que hoy está totalmente quebrado, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela tuvieron asambleas en esta época, década en que las ideas más fuertes evidentemente fueron las de izquierda. Hoy, ninguno de estos países es ejemplo en ninguna área, de hecho todo lo contrario. Lo que el senador en este tuit no aclaró fue que la Asamblea Constituyente de Costa Rica no corresponde a esta década, ni a los 2000, ni siquiera a los 80 o 70 o 60. La Asamblea de Costa Rica fue escrita en el año 1949. Y no solo eso, de sus 45 propietarios, escuche bien, 34 eran de un partido de derecha llamado Partido Unión Nacional, algo así como la UDI chilena. Finalmente, hay algo que el senador Guiller no quiso decir, y es que, si bien la constitución costarricense fue una asamblea, esta fue literalmente de derecha, totalmente contraria a la que quieren instalar aquí en Chile. Para terminar con las noticias, darle muchas gracias por esperar cada día domingo este programa. Poco a poco vamos subiendo en sintonía y me interesa darle muchas gracias por interactuar y compartir este video en todas sus redes sociales. Mi nombre es Diego Rosales y esta ha sido una nueva edición del resumen de noticias semanal para FNM News.